En el caso de lo que son los prismas, las medidas que tenemos van a ser área o superficie y volumen. En el caso de lo que es área o superficie, lo que tenemos que hacer es calcular el área de cada una de las bases. Entonces, aquí necesitaríamos calcular el área de este triángulo, que sería base por altura sobre 2. De ahí sería la misma área de este lado por la otra base, y lo que haríamos sería sumar cada una de las áreas que tiene las caras laterales, ¿sí? Esa es el área o superficie del prisma. Ahorita vamos a ver los cálculos que hay que hacer. Y para el volumen es mucho más sencillo. Simplemente es el área de la base multiplicada por la altura. En el caso de las pirámides, la superficie es exactamente lo mismo. Calculamos el área de las caras laterales y calculamos el área de la base y sumamos todo. En el caso del volumen, es decir, la capacidad con la que se llena este prisma o este cuerpo, es bastante sencillo. Simplemente es calcularlo como si fuera un prisma. Calculamos el área de la base, la multiplicamos por la altura, pero toda pirámide es un tercio de un prisma. Así que será calcular el área como si fuera un prisma y lo que nos dé, dividirlo entre 3. Ahorita vamos a ver el ejemplo de los cálculos. Bien, vamos a calcular primero el volumen de este prisma. Bien, lo primero que necesitamos conocer, pues obviamente, es la medida de la base. En este caso, mide 2.5 centímetros. De ahí necesitamos conocer la altura, ¿sí?, del triángulo que forma la base. Para este caso, mide 2.2 centímetros. Bien, entonces el área de la base será, como es un triángulo, base por altura sobre 2. Así que será 2.5 por 2.2, todo eso entre 2. Bien, 2.5 por 2.2. Esto es igual a 5.5 entre 2. Lo que es igual a 2.75. En este caso, centímetros cuadrados. Bien, ya tenemos el área de la base. Ahora necesitamos la altura de la figura, perdón, del cuerpo. En este caso es de 6 centímetros. Así que nuestro volumen será los 2.75 centímetros cuadrados que tiene nuestra base por los 6 centímetros de altura que tiene este polígono. Así que el volumen será de 16.5 centímetros cúbicos. Recordemos que el volumen debe ser en centímetros cúbicos. Ahora bien, hasta aquí lo que calculamos fue volumen. Pero también podemos calcular la superficie de la figura. Bien, cada lado del triángulo de la base mide 2.5. Ya tengo el área de la base. Pero obviamente, como tenemos dos bases, la base superior y la base inferior, ¿sí?, tendríamos que tener 2.75 más 2.75 para tener las superficies o áreas de las dos bases. Ahora, esta prisma tiene 3 caras. Cada lado del triángulo tiene 2.5, así que nuestra cara tiene 2.5 de área, tiene 2.5 por 6 centímetros. Entonces, 2.5 por 6 centímetros. Eso es igual a 15. Ok, entonces nuestro prisma tiene 3 caras iguales, así que serán 2.15
2.75 de la base, 2.75 de la otra base, 6.15 de una cara, 6.15 de la otra cara y los otros 6.15 de la otra cara. Perdón, en este caso me equivoqué, son 15. Perdón, así que serán los 15 de una cara, los 15 de la otra cara, los 15 de la otra cara. Así que si tomamos todo eso, vamos a tener una superficie de 50.5. Este es el área del prisma. Bien, ¿para qué necesitamos conocer el volumen? Para saber cuál es la capacidad del prisma en su interior. Por ejemplo, si lo vamos a llenar con un líquido, necesitamos saber cuál es ese volumen para poder tener una equivalencia, ¿sí? Y saber cuál es la capacidad de cuánto líquido le puedo meter a ese prisma. ¿Para qué necesito el área del prisma? En un momento dado, si necesito recubrirlo, por ejemplo, con alguna tela o algo, necesito saber cuál es la superficie o el área para saber cuánta tela necesito para poderlo cubrir o cuánto material necesito para poderlo cubrir. Si quisiera pintarlo, por ejemplo, con esto, con esta medida, ya sé cuál es la superficie que ocupa todo o que tiene por su parte externa todo el prisma, y de esa forma puedo calcular cuánta pintura necesito. Bien, entonces hasta aquí ya calculamos volumen del prisma, ¿sí? Que fue todas estas operaciones que hicimos aquí, y superficie del prisma, que fue todo esto que hicimos acá. Bien, vayamos con el caso de la pirámide. Bien, para el caso de la pirámide, primero vamos a calcular volumen. Necesitamos conocer la medida de la base y obviamente la medida de la altura. Bien, la medida de la base para este prisma, ¿sí?, tiene 5.5 de base y tiene 5 centímetros exactos en la altura, en el triángulo que forma la base de la pirámide. Bien, entonces necesito conocer el área de la base. Sería 5.5 por 5 entre 2. Recordando que estamos aplicando lo que es la fórmula para calcular el área de la base, que en este caso es un triángulo. Esto nos daría un total, o nos daría 13.75. Bueno, ahora necesito conocer la altura. En este caso, para esta pirámide, ¿sí?, la altura de la pirámide, como podemos ver ahí en nuestra imagen, es de 13 centímetros. Bien, entonces serán los 13.75 por los 13, perdón, aquí es el volumen. Bien, entonces 13.75 ahora por 13 nos da un total de 178.75. Pero si recuerdan, habíamos dicho que el volumen de una pirámide es la tercera parte de su volumen si fuera un prisma. Hasta aquí hemos calculado el volumen de la pirámide como si fuera un prisma. Así que lo que nos queda es dividir esos 178.75 entre 3, ¿sí?, lo cual nos da un total de
59.58 centímetros cúbicos. Esta es la capacidad de ese prisma. Bien, ahora para calcular la superficie del prisma hay que calcular la superficie tanto de la base como de las caras. Bueno, entonces ya tenemos el área de la base. Lo sacamos hace un momento, que son los 13.75. A diferencia del prisma, solamente tiene una base, así que solamente se va una. Pero necesitamos calcular el área de cada una de las caras. Bueno, en este caso, de este lado, tiene 5.5 y la altura de la superficie es de 13. Así que será área, en este caso, área de la cara será 13 por los 5.5 y dividido entre 2. Bien, realizamos las operaciones y nos da que el área de la cara es de 35.75. Son 3 caras, así que será cara 1, cara 2, cara 3, bien, sumamos todo esto y nos da un total de 121 centímetros cuadrados. Es decir, que si yo quisiera pintar o cubrir toda la superficie de esta pirámide, necesitaría 121 centímetros cuadrados del material con el cual lo voy a cubrir. Bien, pues hasta aquí es la forma de calcular superficie o área de la pirámide, así como también el volumen de la pirámide, y en este otro caso también lo que vimos para calcular la superficie del prisma y el volumen de ese prisma. Bien, eso es todo por este video.